Y tenemos ya en la línea a la doctora Carolina Herrera, que es médico broncopulmonar intensivista y a quien saludamos a esta hora. Doctora Herrera, buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Hacía tiempo que no conversamos y queremos evaluar el momento que estamos viviendo en el combate contra el coronavirus, la fase de paso a transición de importantes sectores de la región metropolitana hoy, el avance a preparación en un par de días más de otras comunas. Esto en medio de un panorama global, además que es tan distinto que el que se comentaba un par de meses atrás, en que en América Latina las cosas van pero en una escalada de temer. ¿Cómo ve este minuto? ¿Estamos o no adelante o atrás de lo que debiéramos estar haciendo? Mira, yo creo aquí, y vuelvo a repetir como siempre, que esta es mi opinión solamente, como especialista, como médico, uno tiene que tener una postura que sea siempre de cautela, de precaución. Nuestra intención jamás va a ser exponer a una gran cantidad de población al calvario de haber estado en una UCI para poder avanzar desde el punto de vista exclusivamente económico. Sin embargo, y aquí tengo que hacer la salvedad, esto también tiene que ser entendido como que no es una cosa aguda. Esto todavía tiene para meses. El hecho del confinamiento obligado en algunos sectores, el uso de mascarilla, esto de avanzar, pero también algunas comunas de retroceder, es un proceso. Es como cuando se mejora un paciente de la UCI, no hay una linealidad en la mejoría. Entonces, no es de extrañar que algunas comunas del paso de transición vayan a tener que, por decirlo así, retroceder a la cuarentena, o bien que vayan bien y puedan avanzar a preparación. Pero ahí tenemos que ser súper cautelosos, porque la cultura imperante en este país a veces es muy transgresora, entonces no respeta perfectamente el confinamiento o la cantidad de personas que se pueden juntar, ¿cierto?, en el momento de la transición, y podemos ir retrocediendo pudiendo haber avanzado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que repetirle a las personas? Que si son capaces de mantener estas tres simples medidas, que son distancia física, uso de mascarilla y lavado de manos, bien, pero además tienen que usar bien estos implementos. Yo no paro de ver en la televisión periodistas que se levantan la mascarilla desde adelante, gente que se baja la mascarilla para hablar, gente que se pone la mascarilla en la cartera, en fin, yo creo que todavía falta mucho de educación y cultura, repetir cosas que aunque parezcan básicas, hay que repetirlas como el lavamanos, por ejemplo. Doctora, y en la evaluación de lo que ha venido pasando en el mundo en estos meses, es muy curioso, en estos días circuló viralmente por redes sociales un supuesto informe de un instituto epidemiológico de Milán, que según muchos expertos es una fake news, yo no sé si usted tiene antecedentes de eso, donde se hacía un análisis de cómo ha evolucionado la pandemia en el mundo, y se sacaba la siguiente cuenta, que más allá de que sea falsa o no el origen, es interesante comentarlo. Ese informe apuntaba, por ejemplo, a que hoy se sabe tanto más del virus que en febrero o marzo, cuando golpeó en Europa, que ya los parámetros son distintos. Por ejemplo, al comienzo se pensaba que todo el mundo moría de neumonía. Se lo pregunto especialmente a usted, que es broncopulmonar. Claro. Ahora dicen, no, que las causas se han matizado, ya se ha diagnosticado que hay un montón de otras situaciones, unos trombos pulmonares, en fin, etcétera. Yo no diría que es una fake, no diría que es una fake news, yo diría que nosotros, la gente de ciencia, siempre elegimos bien las fuentes, pero hasta lo que estoy escuchándote, yo personalmente no he leído ese informe. Todo eso que tú me estás diciendo es lo que estamos recopilando de fuentes serias día a día. Uh-huh. Antes, tal como tú dices, solamente era el compromiso pulmonar el que se conocía, y aún así no se conocía el desenlace y el desarrollo en el tiempo de ese compromiso pulmonar, que es un compromiso terrible, Mauricio. Las personas que tienen neumonía por COVID es una neumonía bilateral, de todos los lóbulos, de largo aliento, que se puede mantener por meses. Y algo de lo que nadie ha hablado, y que yo, gracias por el momento para ponerlo en el scope de preocupaciones, son las secuelas de los pacientes que han quedado, ¿cierto?, después de un paso por la UCI por neumonía por COVID. Entonces, la gravedad del cuadro es la neumonía, sin duda, pero la forma de presentación es ampliamente distinta. El solo hecho de tener cefalea, dolor de cabeza, de tener molestias digestivas, que es un tercio de los pacientes,
de tener y alteraciones de la piel que recién también ya se están. Nosotros, Mauricio, estamos escribiendo la historia, a quienes nos tocó vivir todo esto, entonces ya sabemos más, pero todavía no sabemos todo. Y te quiero decir otra cosa, no nos pilla igual, nos pilla mucho más cansados, nos pilla fatigados, nos pilla extenuados a los 360.000 funcionarios de la salud. Si viene una segunda ola que al abrir las ciudades, al desconfinar a 1,5 millones de almas durante esta semana, es altamente probable que venga, no es lo mismo con una población fresca, digamos, de funcionarios de la salud, ahora que estamos en septiembre, casi a 8 meses del comienzo de la pandemia. Hay que tener en cuenta también eso. Sí. Ahora, hoy, si tú me preguntas los casos totales de 409.000 que ya hemos acumulado, de esos prácticamente el 80% está recuperado, pero hemos tenido ya casi 13.000, 14.000 fallecidos. En las UCI en este momento todavía hay 960 personas. Entonces, yo creo que hay que ser prudente y llamar a la educación a las personas. La gente tiene que saber qué significa estar en la transición. Transición significa que tú puedes desplazarte, pero solo entre comunas que están abiertas. No puedes desplazarte a una segunda vivienda, es de lunes a viernes. Los sábados y domingos sigue siendo de cuarentena igual que las noches. Mantén el distanciamiento físico, usar la mascarilla obligatoria. Todas esas cosas hay que repetirlas 100 veces por distintas redes sociales. Creo que esa es una necesidad. Sí, conversamos hasta ahora con la doctora Carolina Herrera. Ella es médica broncopulmonar intensivista del Hospital de la FACH. Doctora Herrera, decíamos que las comunas que pasan a preparación van a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener actividades sociales con un máximo de 50 personas. Obviamente no pueden funcionar los cines, los pubs, los gimnasios, pero ahí de nuevo usted plantea un tema que me parece bien difícil. Yo se lo digo porque, o sea, eso de la mascarilla mal puesta lo veo todos los días, lo veo a cada rato, lo veo en cada lugar, en cada punto al que yo me dirijo, la mascarilla. Yo diría que la norma es que esté mal puesta y la excepción es que esté bien puesta. Ni hablar de si las mascarillas son las que son más seguras como la N95 o la mascarilla hecha a crochet. Estoy poniendo un ejemplo sumamente caricaturesco que es parte de los memes que han circulado. Pero doctora, primero, su preocupación respecto del punto del número de personas que se pueden encontrar ahora en una casa, en un evento. Y lo segundo, la posibilidad de reinfectarse, porque dicen los expertos que sigue siendo muy alta y que la inmunidad es muy corta. Claro, son tantas preguntas que vamos por la respuesta más corta. Sí. La inmunidad que se conoce en población infectada es breve y débil, que es una decepción en el fondo, porque uno aspiraba a que la población, al infectarse, así como cuando los niños tenían varicela, ya todos iban a quedar con anticuerpos y nunca más se iban a infectar. Pero resulta que ya en una universidad en Hong Kong se hizo la descripción de un caso que se infectó con 2 cepas distintas del virus. Está la demostración genética de que eso ocurrió, pero no hay que alarmar a la población en el sentido de que esto es algo que le vaya a pasar a mucha gente, porque en realidad está recién describiéndose fenómenos como ese. En Chile no se ha descrito. La única vez que se habló de una posible reinfección, en realidad más bien era la prolongación del cuadro infeccioso respiratorio del senador Osandón, ¿tú te acuerdas? Ahora, respecto a al número de personas, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasó a mí ayer? Que vino uno de mis hijos, que no lo veía hace meses. Él vino con una mascarilla y no sabíamos qué hacer, no sabíamos si nos íbamos a dar un abrazo, no sabíamos si íbamos a sacar la mascarilla, no sabía si iba a sentarse a tomar el té. O sea, hay que volver a explicar. Finalmente no hicimos ninguna de esas cosas, pero tenemos que explicar que no porque tú seas de la misma familia eres inmune. Esto, aunque parezca de perogrullo, pero las personas pueden pensar que ahora para el 18 se van a poder juntar y independientemente del número, porque ¿sabes lo que dice la norma del paso a paso? Que son 10 personas más aparte de la gente que vive en la casa. Y en la época de preparación son un máximo de 50 personas en lugares abiertos. Pero eso suena mucho a libertad para las personas. O sea, una fiesta, perfectamente. Claro, eso es una fonda. Es una fiesta. Eso es una fiesta. Y se podría. Pero doctora, en preparación paso 3 sí se puede, pues, ¿no?
En el paso 3 sí se puede, porque el paso 3 dice, se levanta la cuarentena para la población general, no restringe la circulación, mantiene las restricciones sanitarias que ya hemos mencionado, permite el desplazamiento excepto en horas de toque de queda, mantiene la distancia física, la mascarilla, y lo que se mantiene en todo es la prohibición de la segunda vivienda. Pero se permiten actividades sociales con un máximo de 50 pero ¿quién personas. Va a estar, pero perdone, doctora, ¿quién va a estar con una mascarilla en una fiesta con 50 personas? Yo le pregunto así. Sobre todo, claro, si es comiendo. Eso es algo que también hay que explicarle a la gente. Si se va a juntar, no es para comer, porque obligadamente te tienes que sacar la mascarilla para comer o para tomar. Vamos a tener que buscar nuevas formas de juntarnos. Pero la forma antigua de juntarnos, escuchar música, bailar y comer con el vaso en la mano, eso es lo que no se va a poder hacer. También hay que explicarle que esa gente no se tiene que dar abrazos ni besos, que fiesta más fome y que tienen que estar bien lejos. Cierto que entonces mejor no hagamos fiesta. Más inmediato, claro. Y más inmediato que eso ahora viene la reapertura, las comunas que ya pasan la preparación, esta reapertura que se está promocionando en terrazas y veredas de restaurantes, cafés y bares. ¿Qué pasa con eso? Porque más allá de que la gente se saque la mascarilla estrictamente para comer, el personal, los garzones, los cocineros tienen que estar todos con mascarilla y muy protegidos, con guantes, etcétera. Pero ¿qué pasa pero con van a estar expuestos igual. Claro, ¿y qué pasa con los alimentos mismos, por ejemplo, con los alimentos calientes? ¿Qué pasa con el virus en esos ámbitos? Bueno, todas las superficies que se han podido se han analizado, pero yo no he visto un informe serio que diga qué pasa en un restaurante con los alimentos. Lo que sí se está conociendo es que si tú estás en un restaurante, aunque haya 10 personas, si hay una que está enferma, la recirculación por microgotas existe y va a quedar por horas. Entonces hay que tener mucha cautela con eso, y efectivamente se abren terrazas y veredas para evitar los ambientes cerrados en los que no puede haber circulación del aire. Toma esa consideración. Todos los edificios inteligentes, que son grandes, que tienen circulación de aire por medio cerrados, digamos, van a tener que buscar cómo hacer que ese aire no recircule, porque ese es el problema, el respirar el aire del otro que está infectado. Y ya tú ves, 20 o 21% de los pesquisados ayer, 41% de los pesquisados ayer eran asintomáticos. Entonces, no es menor la cantidad de gente que circula, que sin ningún tipo de maldad ni segunda intención, no sabe que está enferma porque prácticamente no tiene síntomas, pero es capaz de contagiar a todos los contactos con los que esté sin mascarilla, frente a frente, conversando o tocándose. Doctora Herrera, ¿qué hemos aprendido sobre las cuarentenas cuando uno mira lo que ha pasado en Chile y en los países vecinos? Hay algunos datos que son alarmantes. O sea, lo de Argentina de partida es bien alarmante. Ellos están ya bordeando los mismos 409.000 casos de Chile. En una de esas nos sacan de la lista de los 10 países con más contagios en números absolutos hoy o mañana. Y pasamos al lugar 11 nosotros y ellos pasan al 10. Y eso con una cuarentena que ha sido interminable en Argentina. Entonces, claro, el factor hacinamiento, enormes tasas de pobreza en Argentina, peores que las de Chile. La mitad de la población casi está bajo el umbral de la pobreza en Argentina. Claro. Esas condiciones, ¿cuánto pesan a la hora de tomar este tipo de medidas que tal vez en Europa tuvieron otra connotación y otra efectividad? Porque además en esa época, en Europa, por febrero, marzo, y este era el otro punto que le iba a plantear en la pregunta anterior, no había remedios, no se sabía bien cómo tratar a los enfermos. Ahora hay algunos tratamientos que ya se están probando con algún margen de éxito, desde el remdesivir hasta la posición de prono, hasta no sé qué, digamos, los respiradores no invasivos. Entonces, no, y te quedas ahí, Mauricio, porque no hay realmente más del remdesivir, no está disponible en Chile. Pero eso sí, no, de hecho, no está disponible en Chile, bueno, no lo hemos podido ocupar. Tenemos plasma de convaleciente, tenemos acitromicina para algunos casos específicos, pero no son antivirales. Ajá. En propiedad tenemos algunos anti-interleuquina 6, tocilizumab, por ejemplo, pero no tenemos en este momento un tratamiento para el coronavirus. Cuando se dice que ahora hay más tratamiento, se corre para Europa, pero no para acá. No, es que el único que está autorizado, que era el remdesivir, no ha llegado a Chile, y no llegó porque
ya todo el mundo sabe que se adquirió la producción completa para Estados Unidos, entonces el resto del mundo quedó sin opciones. En todo caso, nosotros tenemos mucha expectativa de que llegue la vacuna. Hay 145 proyectos en marcha, hay varios que ya están siendo testeados en población latinoamericana, al menos 3 en Chile seguro. Entonces, se cuenta con una expectativa, pero hasta ese tiempo, nuestra única forma de pelear a esto es evitar enfermarnos, minimizar el riesgo. Y eso es lo que ha sido que la pregunta va a eso, ¿cuánto evitamos enfermarnos con las cuarentenas y los hacinamientos en sectores vulnerables? Es que, ¿qué te puedo decir? Con 1.500.000 permisos en un día de cuarentena, no sé qué cuarentena tan severa haya sido realmente, para empezar. Y segundo, que es como que todavía las personas piensan que estamos en un paréntesis. Y yo creo que lo que hay que reforzar es la idea de que estamos en una vida que tiene que seguir así. Si nosotros realmente nos mantuviéramos con la movilidad lo más restringida posible, pero tuviéramos una expectativa de días o semanas en que esto pudiera parar, la gente aguantaría, pero esto es indefinido. Esta es una enfermedad que se está cronificando, no es el shock de un terremoto, no es el shock de una enfermedad aguda, es un enfermo que se cronificó y que no sabemos todavía cuándo va a parar, pero tenemos que hacernos la idea de que esto aún va a durar meses. Y en ese sentido, para cerrar, doctora Carolina Herrera, porque ayer conversaba con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe a propósito del plebiscito, ¿no es cierto? Entonces ella decía, hay temor en la población, mucha gente no va a ir a votar por miedo a contagiarse, las condiciones están difíciles, esto podría ser, yo le decía, de acuerdo, pero ella misma reconocía que mientras no haya una vacuna, evidentemente que el virus va a estar ahí. Entonces, ¿cuánto más se posterga este plebiscito? ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista sanitario para que, por ejemplo, este acto fuera imposible de realizarse? Entonces, de acuerdo a la información que usted maneja hoy día, ¿están, diría usted, las condiciones sanitarias de seguridad para poder realizar este evento? O sea, está prohibido que cualquier persona que sea caso o contacto estrecho pueda votar. Eso no podría. No solo no podría por una cosa como legal, sino que además por una cosa de mínima conciencia de salud con los demás. No pueden desplazarse las personas que son casos positivos o contactos estrechos, aunque no se hagan hecho la PCR. ¿Cuánto va a mover la aguja? El número de casos positivos, no sé, hay 16.000 casos activos en este momento. No sé si eso mueva la aguja para un sentido o en otro, pero yo creo que este año es un año especial, es un año distinto. Si hubiese alguna opción telemática, de televotación, qué sé yo, este hubiera sido el momento de implementarla y, no sé, creo que para allá va a tener que ir probablemente el desarrollo después, porque nadie te dice que no vaya a volver a ocurrir una pandemia como esta con un peor virus o una peor situación. Sí, es muy importante ese punto, porque en realidad usted, doctora, pone un punto ahí. No estamos hablando solo de los contagiados con PCR confirmado, los 15.000 y tantos activos, ahora más de 16.000 activos. Son su familia, claro. Toda la familia, todos los contactos estrechos, o sea, son varias veces más esas personas. Sí, pues. Entonces, como que hay que pensar eso. Y por supuesto que queda completamente descartado en mi pensamiento que haya un equipo de gente que ande circulando por las calles buscando votos, porque eso sí que sería ya el colmo del desorden, ¿no? Claro. Y podría hasta llamarse intervención en un proceso electoral. Claro, y además que la confidencialidad del paciente, o sea, imagínate que en una cuadra, entre toda una parafernalia, hay gente a tomarte el voto como con pinza, no. Y tampoco es razonable pensar en tener, no sé, pues el local de votación COVID, porque tampoco se puede hacer circular a la gente. ¿Y a quién mandas de vocal para allá? Claro, otros contagiados. No. Y yo solo te puedo decir que los contagiados y sus contactos estrechos no deberían salir de sus casas a votar en los días de votación ni nada, digamos. No son ellos los que tienen que salir a comprar ni siquiera el pan en su casa hasta que pasen los 14 días de aislamiento. Esa es la situación básica. Lo otro que también me ha llamado mucho la atención, que el uso de las residencias sanitarias ha sido todavía insuficiente e incompleto cuando hay opciones.
Creo que eso también es algo que hay que tal vez facilitar, porque yo siento que eso es un recurso de buena atención a aquellos pacientes que no lo pueden hacer el aislamiento por condiciones precarias de salud familiares o lo que sea. Sí, nunca está ocupado ni la mitad o por ahí. Ni la mitad y eso todo. Sí. Yo me imagino que está pagado, entonces creo que eso es interesante verlo. Es gratis para la gente. Doctora Carolina Herrera, médico broncopulmonar intensivista del Hospital de la Fuerza Aérea, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Adiós, Mina, adiós, Mauricio. Gracias. Muy bien.